Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de su programa En Voz Alta. Hoy con un tema pues que prácticamente no estaba en el imaginario colectivo de la gente de Querétaro y que el domingo en la tarde, tarde, noche, no sé, habrá que preguntarle a los expertos en comunicación por qué están eligiendo los domingos en la noche para hacer avisos que parecieran importantes. En este caso, lo que se ha autodenominado la Ley Curi, que tiene algunos componentes, según el dicho del gobierno del Estado, para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y que tiene varios componentes que en este programa vamos a analizar. Pero pues hoy tenemos expertos en la materia. Le agradecemos mucho a la doctora Pamela Garbos, docente de la Facultad de Psicología y desde luego una experta en el tema de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Doctora, muy buenas noches. Y desde luego también contamos con la presencia del doctor Sergio Rivera, director de Comunicación Estratégica de la Universidad Autónoma de Querétaro y orgullosamente docente de la Maestría en Gestión e Innovación Pública de la Facultad de Contaduría y Administración, sí. Y un experto en comunicación estratégica. Y desde luego, pues no podía faltar nuestro amigo Arturo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Reforzando el panel, pues vamos a empezar con este importante tema. El gobernador anuncia el pasado domingo por la noche la presentación de una iniciativa. Entiendo que son 3 acciones. Una acción en materia legislativa federal que le entrega a los senadores por el estado de Querétaro para ser presentada en el Senado. No la presenta él en calidad de titular del Poder Ejecutivo, se la entrega a los senadores para que a su vez sea presentada en la Cámara Alta del Congreso del Congreso de la Unión. Tiene otro componente que es una iniciativa que manda a la legislatura del Estado para modificar dos leyes locales, la ley que garantiza la protección de niños, niñas y adolescentes y el Código Penal. Entonces me parece que es el segundo componente de la iniciativa del gobernador. Y ya anuncia un acuerdo que nosotros lo conocemos como materia ejecutiva, es una facultad exclusiva del gobernador para tomar ciertas medidas en las escuelas. La iniciativa federal lo que pretende es modificar cierta normatividad federal para, vamos a ponerlo así, prohibir el uso de las redes sociales a menores de 13 años y que entre 14 y la mayoría de edad lo puedan hacer con el permiso de los padres de familia. En el caso de la ley estatal, prácticamente promueve lo mismo y de la ley que protege a los niños, niñas y adolescentes. Y en el caso del Código Penal, sube la penalidad, en el caso de la pederastía, de 3 a 6 años. Y el acuerdo ejecutivo que emitió un par de días después, lo que prohíbe es el uso de celulares al interior de las escuelas de educación básica, es decir, kinder, primaria y secundaria y educación preparatoria. O sea, digamos que lo que está prácticamente en control del Estado. Entonces, entiendo que ese es el marco de lo que se presentó. Le autodenominan Ley Curi, en esta modalidad gringa de ahora de ponerle el apellido del autor de la iniciativa a la ley. Otros ya le llaman la prohibición Curi, ¿no? Que es en el caso de la oposición. Pero aquí escuchemos a los expertos. Doctora, en términos generales, en una pequeña primera aproximación, ¿cuál es su opinión sobre esta medida que toma el gobierno del Estado? En principio, que estemos hablando de regular el uso de celulares o de redes es algo muy bueno para toda la sociedad. Los efectos que tienen todavía nos llevan a seguir pensando en hacer estudios, en entenderlos, en saber tanto los riesgos como aquellos otros beneficios que el acceso a estas tecnologías pueden dar, que no hay duda de que a mayor uso, mayores dificultades, pues sí, pero yo creo que quizás lo que no es tan acertado es pensar que este documento en sí es un documento para salvaguardar la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Creo que esto es apenas una porción muy mínima de todo lo que es necesario para que estos niños y niñas y adolescentes de nuestro estado estén
creciendo en el mejor desarrollo posible. Entonces, en su opinión, toda esta medida que toma el gobierno del Estado es o tendría o va encaminada al tema de la salud mental de los niños o de la seguridad de los niños. Bueno, es interesante porque se plantean tanto las dos cosas, ¿no? De alguna forma pareciera que es, lo que se ha oído incluso en medios es que la justificación tiene que ver con algunas cifras que existen de ansiedad, depresión y que se vinculan al uso de estos dispositivos y el acceso a las redes. En este sentido es donde yo digo, bueno, si vamos a hablar de salud mental, podemos entrar por muchas aristas, esta es apenas una. Lo que primero podríamos preguntarnos es qué otra cosa le ofrecemos como sociedad a estas niñas y niños para que estén atentos, porque también sabemos que, digamos que la relación entre el meterse en estas pantallas tiene que ver con procesos adolescentes de separación, de aislamiento del entorno familiar, etcétera, y resguardarse más con sus amigos, por ejemplo, pero que tampoco eso es algo tan fácil y tan a la mano hoy para nuestros niños, niñas y adolescentes en términos de que el espacio público no pareciera ser el más amigable. Entonces, estos dispositivos a veces también vienen en este sentido. De esta manera no es que yo esté planteando que no existe relación entre el uso indiscriminado de estos dispositivos o de las redes y algunos efectos en el desarrollo. Lo que quiero decir es que hacen falta más estudios y que como propuesta para el cuidado de la salud mental, podríamos decir que es un poco ineficiente en ese sentido, ¿no? Es que apenas es un poquito de lo que tendríamos que entrarle, cosa que celebramos igual, ¿no? Que le entremos a eso. A ver, para los papás que nos están escuchando, entre ellos yo, y seguramente muchos de los que están haciéndonos favor de recibirnos en sus hogares, parecería una cosa de sentido común, parecería una cosa, ahora que Trump puso de nueva cuenta el tema del sentido común en las políticas públicas, que las redes sociales hacen daño. Parecería, o sea, dice, bueno, parecería que cuando yo digo redes sociales, niños, pues les hacen daño. Sí hay evidencia científica que demuestre que los grandes males de la actualidad, no solamente en niños, sino en adultos mayores o de nuestra edad, que son los dos grandes males, que es la depresión y la ansiedad. Sí hay una correlación entre la participación de los niños en redes sociales y el incremento de la ansiedad y de la depresión en ellos. Sí, hay estudios que plantean justo la correlación, pero eso no significa la causalidad. Lo que habría que ver, o sea, los estudios para poder decir esto con todas las letras debieran de ser estudios longitudinales que den seguimiento a esta población en el uso, con casos, con estudios, digamos, de caso control, que no lo tenga. Por cuestiones económicas, pero también de tiempo y también de aislar a tantos niños de todo eso durante tanto tiempo, es muy difícil estudios de eso. Entonces, lo que nosotros podemos leer es que efectivamente hay una correlación. Pero, por ejemplo, muchos de estos estudios todavía tienen poblaciones muy pequeñas o que no pueden generalizarse por muchos motivos, y tampoco tenemos tan en claro cuando decimos depresión o cuando decimos ansiedad, cómo nos aseguramos que el uso no es consecuencia de la depresión o de la ansiedad más que la ansiedad efecto del consumo. Digo, hay una interrelación muy fuerte entre esto, por eso digo, desde la salud mental, lo que yo quiero decir es que también nosotros vemos que hay otro montón de muchos factores muy graves, como el abuso sexual, como el maltrato infantil, como la violencia estructural, muchísimas otras cosas que también condicionan el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, y entonces, pues en ese sentido yo diría, bueno, sí hay estudios, pero nos hace falta mucho. Eso no quiere decir que mientras tanto podamos permitir que siga siendo lo que yo creo. Por ejemplo, también hay estudios que demuestran que a mayor regulación en casa del uso, o sea que entre aquellos que tienen mayor regulación y aquellos que tienen uso libre, no hay una diferencia significativa en horas de uso. Hay varios estudios en Australia que se han hecho y se están haciendo todavía sobre eso. ¿Qué quiere decir?
que la prohibición pareciera tampoco ser la solución para la cantidad digamos, para la exposición de estos riesgos. Entonces, quizás también nos hacen falta estudios de cómo regular eso y que no sea la clásica de la prohibición, ¿no? Sí. A ver, si quiero entender, sacar 3 pequeñas conclusiones porque son muy interesantes. Lo que la doctora nos está aportando es, sí hay estudios, pero no se ha podido focalizar un grupo de control. ¿Sí? Es decir, un estudio tendría que ser niños sujetos a redes sociales versus un grupo de control de niños no sujetos a redes sociales. ¿Sí? Y eso no se ha podido... No es que no se puede seguir tanto en el tiempo, digamos. Sí existen estudios que dicen estos niños no tienen celular, estos niños sí lo tienen, cómo se encuentran en algunos aspectos, ¿no? Lo que quiero decir es que estos estudios todavía son bastante incipientes y están arrojando datos para poder pensar otros estudios más específicos. Eso no significa que pensemos que no hay efecto del uso de redes o de telefonía celular desde edades tempranas. Lo que quiero decir es que todavía nos falta mucho saber sobre eso, porque también por algo el acceso a Internet y a TICs en general es un derecho de la infancia también, ¿no? Entonces, porque reconocemos que también tiene otros efectos que queremos maximizar, que son los positivos. Entonces, por eso creo que... Ok, nos queda claro. Doctor, acaba de empezar la doctora con un tema bien interesante. Sí. Bien interesante. Sí, bueno, la convención, entiendo que lo de los derechos de los niños establece el acceso el acceso de los niños y adolescentes a las plataformas digitales como una vía del ejercicio de 3 derechos fundamentales: el derecho a la educación, el derecho a la información y el derecho a la libre expresión. Entonces, limitar el uso o de las plataformas digitales, entre las cuales están las redes sociales, pues parecería una restricción a estas vías que le permiten el ejercicio al niño, niña y adolescente de 3 derechos fundamentales. Pero más allá del tema de los derechos, el gobierno del Estado inclusive redefine en su ley, cuando nosotros vimos que es una plataforma, que es una red social, dice que es aquella que permite a gran cantidad de gente estar conectada. Pero ellos lo definen en sus iniciativas de ley y dicen, bueno, por ejemplo, las plataformas que tienen que ver con comunicación, la mensajería, la WhatsApp, que por definición debería ser una red social, dicen, estas no aplican, ¿no? Entonces, lo primero que tratamos de definir para la prohibición es, ¿qué es una red social? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta porque dentro de los puntos que creo que faltó explicar, y vemos que el gobernador es el primero que sale con su mensaje a tratar de plantear esta ley, pero dejando muchos cabos sueltos. Uno de ellos es precisamente las redes sociodigitales, ¿no? Entonces las redes sociales están definidas por varios elementos que van más allá de simplemente podernos comunicar con mucha gente, ¿no? Este carácter masivo de los medios pues no es el definitivo para medir un medio. Una red social se define por otras cosas. Se define primero que nada porque yo puedo crear un perfil público. Entonces yo me presento públicamente en el ciberespacio desde un perfil que yo creo. Y ese perfil que yo creo me permite hacer algunas cosas que están vinculadas a la arquitectura de esa red. Por ejemplo, aceptar personas, clasificar esas personas como amigos, como conocidos, como gente, digamos, más VIP al que le voy a dar otro nivel de atención. Y entonces son plataformas digitales que nos permiten esta presentación pública, esta gestión de nuestras comunidades, que eso es muy importante en una red social, y que además nos permiten hoy en día, porque las redes sociales han ido incrementando sus servicios. Al principio simplemente era crear un perfil público y tener unos amigos ahí. Eso nos llevaba a la socialización y eventualmente a la comunicación. Pero ahora una red social nos permite comprar, nos permite ver televisión ahí mismo, nos permite crear historias y crear una serie de contenidos que antes no podíamos y que cada vez podemos hacer más. Ganar dinero, inclusive. Y ganar dinero. Y está el tema de los influencers o creadores de contenido, como les gusta a ellos que los llamemos, que ganan dinero ahí. Y también las redes sociales ahora tienen publicidad.
Entonces estamos hablando de plataformas muy complejas que van más allá solamente de, pues me comunico con mucha gente, ¿no? Y en esa interacción y esas posibilidades de las plataformas, algunas son muy positivas, pero también hay algunas que no lo son tanto. El anonimato, por ejemplo. La creación de perfiles falsos. Y es ahí donde el niño, el adolescente, el joven entra a un mundo lleno de riesgos. Lleno de riesgos porque hay muchos delitos ahí, porque hay robo de datos, hay una violación a la privacidad y eventualmente hay el intento de contactar a estos jóvenes para cometer otro tipo de delitos. Entonces, si nos fijamos, la iniciativa del gobernador tiene estos 3 puntos que ya se mencionaban. Era las redes sociales no solamente como algo que está dañando la salud emocional, y también no debemos olvidar que hay una salud física que también se ve afectada por el uso excesivo de plataformas digitales o celular. Problemas motrices, problemas de cuello, problemas de vista, problemas asociados con estar en el celular esa cantidad de horas. Entonces, uno es la salud, el otro es la seguridad. Estar en las redes es riesgoso, es inseguro. Y el otro son estos procesos cognitivos que tienen lugar en el aula, en la escuela, que claramente se ven afectados por la presencia permanente de un teléfono móvil que lleva al usuario a estar haciendo scroll repetidamente porque tiene ese reflejo de estar actualizando su contacto con el exterior o con el mundo. Tanto para ver si ya le dieron un like a su publicación, como para estar entrando en diferentes instancias de entretenimiento que pues, son muy estimulantes y son cada vez más estimulantes para los jóvenes, ¿no? Ahora, están las redes sociales, yo creo que por nuestra edad, déjate lo comento Claro. así. Yo recuerdo que a nosotros nos tocó como generación la exposición a la televisión. O sea, no sé si lo recuerdo. Bueno, Arturo es muy joven, igual que la doctora, pero en los 70s, cuando yo soy modelo 1974, y fue cuando se empezó a democratizar la televisión. La televisión está desde los 50s, pero se empezó a abaratar los costos y muchas familias tuvimos acceso al tema de la televisión. Y yo recuerdo que existía este debate. Decía, oye, los niños están muy pegados en el tema de la televisión y están perdiendo los entornos de salir a jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hija ya creció, mi hija está a punto de cumplir 18 años y ella ya es la generación que ya no vivió sin las redes sociales. Y ahora las redes sociales, como bien afirmas, empezaron siendo redes sociales y ahora ya se volvieron plataformas de mercadeo, plataformas para ganar dinero, plataformas para volverse famosos y poder generar contenido. Entonces va a tener una serie de evolución en el futuro. Ahora, ¿qué impacto puede tener en los niños, niñas y adolescentes que ya tienen contacto con las redes sociales, que de repente de un día para otro le digas, ya no lo tienen? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la edad. Si el adolescente, pongamos un adolescente de bachilleres o de preparatoria, ha estado mucho tiempo ya en redes sociales, está muy formateado a organizar su vida también en ese sentido. Porque lo que se nos olvida de las redes sociales es que también generan una rutina. La organización de la vida cotidiana está cada vez más ligada a las redes sociales. Y esto lo podemos ver en los estudios de consumo de redes. Cuando se les pregunta, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, pues me meto a Facebook o me meto y hay un consumo a primera hora. Y durante el día va habiendo otros consumos. Incluso consumos ya estando en el trabajo, porque hay estas burbujas de ocio que también se llevan a cabo, aunque yo esté en la oficina, y que también nos remiten a las redes sociales. Y de los momentos de más consumo, de mayor intensidad en redes sociales es por la noche, incluso antes de dormir. Entonces, un joven que ya ha estado mucho tiempo en esa dinámica, sí va a ser realmente difícil esta desconexión. Las desconexiones cuestan mucho trabajo, porque las redes sociales tienen mecanismos, no usamos la palabra adicción, y la doctora lo sabrá bien, pero sí usamos estos usos no deseados o los malos usos de las redes sociales, y sí se asocia con un síndrome de
me falta mi celular, me De falta mi red, abstinencia, el como si síndrome fuera de una abstinencia, abstinencia. como si fuera una adicción. Entonces, entre más dejemos que los niños inicien más pronto en redes sociales y ese trayecto sea más prolongado, va a ser cada vez más difícil. Yo lo que le veo a la iniciativa, me parece una buena iniciativa en el sentido que atiende una realidad, el problema está ahí, lo que tiene que hacer el gobierno es reconocer problemas de agenda pública, convertirlos en agenda política y después actuar en consecuencia a través de la política pública, ¿no? En este caso, en varios sentidos. Pero yo lo que veo es que no tienen claro cómo trabajar con el usuario. No tienen claros conceptos como educación digital, inteligencia emocional digital, alfabetización digital. No los veo, aunque han dicho vamos a trabajar con los maestros y con los padres, pero ¿desde qué aproximación? Es lo que no queda bien clara. En la UAT ya estamos reconociendo esto, queremos hacer programas de educación digital porque trabajar sin el usuario, no solo para pedirle su opinión, sino para alfabetizarlo también, pues acaba por generar estas iniciativas, que estas iniciativas sean incompletas por necesidad. Bien, muchas gracias. Ahora, una pregunta totalmente sociológica, maestro Arturo. Tradicionalmente la historia se ha dividido entre quienes dicen el Estado no puede entrar a mi casa y el Estado se tiene que quedar afuera. Entonces, como la invasión de las libertades que tenemos como individuo y la función del Estado para regular una sociedad. Entonces, parecería una lucha histórica entre qué tanto puede entrar a regular el Estado. En tu opinión, parecería que este tipo de medidas, en donde unos opinan que debería de ser facultad de los papás decidir si sus hijos usan o no redes sociales, como una situación que está dentro de su hogar y dentro de su ámbito de competencia, y lo están viendo como una invasión del Estado, algo que tendrían ellos la potestad de regular, o si es correcto que el Estado se empiece a meter con las decisiones al interior de los hogares sobre la educación digital de los hijos. Carlos, yo creo que habría que enfatizar en cuáles son las propuestas puntuales del Ejecutivo relacionado con la idea que estamos platicando. Lo primero, si analizamos el acuerdo no invade esa potestad familiar. El acuerdo solo limita el uso de dispositivos digitales para espacios como lo es las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior. ¿Qué quiere decir eso? Su hija, su hijo puede llevar el celular a la escuela. Lo que va a estar prohibido es usarlo en los horarios de clase, porque tampoco les prohíbe, y ahí lo dice, se puede usar para actividades académicas planeadas, adicionalmente para situaciones de emergencia familiar. O sea, no hay que confundir a la gente. La propuesta, al menos lo que está en el acuerdo publicado en La Sombra de Arteaga, lo que hace es la idea de prohibir el uso de estos dispositivos en los horarios de clase. ¿Por qué? Ya lo refería la doctora y también el doctor Sergio. La verdad es que ya hay estudios, sean por lo pronto correlacionales, es decir, hay una correlación, no son estudios longitudinales de largo aliento, pero sí que hay estudios que demuestran que tienen una interferencia en la concentración. Y la tienen con nosotros mismos, con usted. La tienen al momento de generar menos espacios de atención, ¿no? Ahora, en nuestras nuevas generaciones, Carlos, la verdad es que están expuestas a un cúmulo de información. Y está comprobado que la parte de la corteza cerebral, eso lo dice la biología y la psiquiatría, la parte prefrontal del cerebro se termina de desarrollar hasta los 25 años. Y si le das un estímulo constante a un cerebro en formación donde no se han configurado, perdón por la expresión, me van a regañar los biólogos, pero no se han conectado todos los sistemas neurológicos, pues desde luego la conexión es una sobreexcitación. El doctor Sergio hablaba de una peculiaridad muy importante que se refiere a la cuestión de la gratificación. Nuestro cerebro tiene espacios de gratificación que funcionan lo mismo que con una adicción. Y la verdad es que la gente que diseñó las redes sociales que ahorita usted está viendo son gente que estudió psicología, antropología, ingeniería. Tienen bien medido el impacto biológico, psicológico y social de una red social. Entonces, estos argumentos, Charlie, de repente decir, ojo, el Estado se está metiendo a la esfera privada, ¿hasta dónde?
Yo sí considero que hay una responsabilidad muy fuerte de parte de nosotros como padres de familia, de nosotros como sociedad. Tenemos una responsabilidad también desde las instituciones públicas con esto de la alfabetización digital, la educación digital. Pues bueno, la verdad es que sí lo es. Pero el tema, Carlos, es que ya está ahí ese tema, ese problema, porque yo sí lo vislumbro como un problema. Yo decía la doctora, no hay que satanizar la tecnología. No, la tecnología no es Satanás, pero lo cierto es que dependiendo el tipo de sociedades en donde estemos en cierta interacción, no es lo mismo el acceso tecnológico a sociedades con cierto tipo de hábitos, a sociedades mucho más conscientes del impacto que va a tener esa tecnología en mí. Es como ahora con lo que le están poniendo a las golosinas y a los dulces, ¿no? Tantos sellitos. Tú verás si te lo comes o no. Exceso de azúcar, exceso de sodio. Pues acá en las redes sociales deben decir exceso de dopamina, porque está más que comprobado. Hay una estimulación constante con el exceso de dopamina. Y eso, Carlos, sí interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas. Y entonces, los argumentos, sí, el argumento político y sociológico del Estado, que en la posmodernidad tiene que ser chiquitito y lo más importante es el individuo. Sí, pero hay ciertos grados de vulnerabilidad. Hay poblaciones vulnerables y nuestras niñas y niños son vulnerables en tanto que se están formando, en tanto que su juicio atraviesa con otras cosas. Digo, lo dirá mejor la doctora, perdón, pero creo que sí, los entornos pues de repente no son los más favorables. Entonces, yo considero que no hay una, digamos, una sobreinvasión con esta iniciativa a los derechos fundamentales. O sea, hay derechos humanos de acceso a la información, que desde luego también hay derechos de los niñas y niños y adolescentes, pero que en caso particular del acuerdo, debo de reconocer, no logré localizar la iniciativa de ley. No la logré leer, Carlos. La busqué y no la logré leer. Solo leo notas de lo que dicen, pero a mí no me gusta hablar de lo que dicen que dice. Me gusta hablar de lo que encuentro, y de lo que encuentro publicado en La Sombra de Arteaga es un acuerdo que lo único que prohíbe es el uso de estos dispositivos en los horarios de clase y por lo tanto no invade los derechos fundamentales, ¿no? Sí, hay una... Yo creo que parte de este asunto, y ahorita le voy a preguntar al doctor, regresando del corte para que vaya preparando la respuesta, es una curiosidad, ¿por qué los domingos en la noche? ¿No? Pero si tiene alguna razón de estratégica, la desinformación. ¿Sí? Efectivamente tienes toda la razón del mundo. Lo único que hoy hay de todo lo que se ha dicho es esto, que es un acuerdo ejecutivo, ¿sí? Que dice más por lo que no tiene que por lo que tiene. Me voy a permitir leerlo, ¿no? Dice, acuerdo por el que se emiten los lineamientos para propiciar entornos digitales seguros para la prevención, protección y atención a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en instituciones de educación básica y media superior del Estado de Querétaro. Y luego en los artículos maneja la prohibición efectivamente del uso de celulares en instituciones educativas. Pero ¿por qué digo que lo define más lo que no dice que lo que dice? Niños, niñas y adolescentes, esto es lo que se conoce como una norma imperfecta. Señálenme dónde está la sanción por incumplir esta prohibición. No la hay, señores. O sea, para mí esto es un acto de completa y total simulación normativa. No es una norma eficaz, porque las normas eficaces lo que tratan de hacer son dos cosas: que la gente las cumpla, con lo cual UCEBEC no tiene todo el personal para estar vigilando que los niños no saquen el celular, por lo cual es una norma ineficaz. Y es una norma ineficaz por la sencilla razón de que no establece una sanción. ¿Cuál es la sanción por usar el celular dentro de la institución educativa? Con lo cual lo comete o lo convierte en un acto de simulación. Lo que hay es un acto de simulación, en este caso para prohibir algo, pues que no está prohibido porque no hay sanción. Y regresando del corte vamos a ver, porque yo sí tuve acceso, me costó mucho trabajo, la realidad es que sí me costó mucho trabajo, a las dos iniciativas, a la federal y a la estatal, que sí pretenden prohibir el uso de redes sociales a niños, niñas y adolescentes. Pero eso lo analizamos regresando al corte, se puso interesante, no nos dejen. Regresamos. Nos fuimos al corte con una excelente noticia para los niños, niñas y adolescentes, porque el decreto que publicó o los lineamientos que publicó el Poder Ejecutivo tienen una pequeña deficiencia, lo comentamos antes de irnos al corte.
efectivamente prohíbe el uso de celulares en escuelas de nivel kinder, primaria, secundaria y preparatoria, pero omitieron, se les pasó, o así están diseñados, o solamente es una estrategia mediática para generar percepción pública, omitieron la sanción por el uso de celulares. Así es que, pues, todos los estudiantes que nos están observando, si les caen usando el celular dentro de la escuela, pues parecería ser que no hay una sanción que sea totalmente aplicable, porque ni siquiera señala quién es el responsable, si son los docentes, si son los directivos, si son los papás, si son los alumnos, no lo establece, ¿no? Y tampoco establece cuál es el presupuesto que puede tener la Unidad de Servicios de Educación Básica y las preparatorias para contratar el personal. Esto me imagino yo que debería ser una... ¿cómo se llama la figura en las secundarias que vigila que los niños hagan lo correcto? Perfecto. Debería de hacer un ejército de supervisores para poder verificar que la ley se pueda cumplir. Pero bueno, este decreto sí que faculta a los profesores y profesoras para prohibir el uso, ¿eh? O sea, no hay sanciones, o sea, hay que aclararlo ahí. A lo mejor a usted no lo van a sancionar por sacar, bueno, a ti, niño, joven, adolescente, que nos estás viendo, pero tu profe sí te puede decir, hey, hay un decreto de que no puedes usar el teléfono. Sí. Y a lo mejor no se necesita el ejército de prefectos, pero sí los profesores pueden decir, no saques tu teléfono porque aquí está un acuerdo, ¿eh? Pero si estamos educando a los niños en el tema de la legalidad, te voy a decir qué fue lo que sucedió, por ejemplo, en la escuela de mi hija. Al día siguiente que salió esto, les sacaron una circular que dicen por ley. No es ley. Sí, ya no lo puedes usar, ¿no? No es ley. Y aparte se lo dijeron en la clase de Derecho, que está en la prepa. Hay un acuerdo, ¿no? Entonces dice, a ver, pues si apenas lo anunció el ciudadano gobernador el domingo, pues como el martes ya va a ser ley, pues tampoco no la adoren. Es una, es una como responsabilidad, inclusive de los maestros y de las instituciones educativas, para decirle al niño, como yo ya no tengo autoridad para prohibirte el celular en el salón, pues ahora dice el gobierno que no lo puedes usar. ¿Y se lo pueden prohibir? Y se lo pueden prohibir. Por este yo acuerdo. lo que les diría, efectivamente, está prohibido. ¿Cuál es la sanción? Les voy a poner el ejemplo, ¿no? Es como si dijeran, está prohibido estacionarse en lugar con línea amarilla, ¿sí? Pero no hay ningún catálogo que diga cuál es la multa. Pues efectivamente van a llegar y van a decir, está prohibido. Y yo voy a decir, pues sí, está prohibido. ¿Cuál es la sanción? No hay sanción. Entonces son normas totalmente imperfectas, ¿no? Pero, me decía la doctora que tenía algunos comentarios relativos con la palabra prohibición, ¿no? Sí, o regulación. O regulación. ¿No? Cuando hablábamos de la injerencia del Estado en regular estos derechos o libertades, ¿no? No nos vamos a meter de todo el tema, aparte los expertos son ustedes, pero yo solo quisiera así decir que a mí no me preocuparía tanto que haya una regulación. El problema es en dónde está. La regulación que el gobierno, que el Estado como institución puede hacer, y es desde mi punto de vista la más efectiva, es la de los contenidos que están al alcance, es la de regular el ciberacoso o el delito cibernético, el tener sanciones más claras, elementos más concretos para poder sancionar ahí sí eso o detectar esos delitos. Creo que el problema aquí no es la regulación o dónde entra el Estado a decir tú puedes o no. El problema es que lo centraliza en las niñas, niños y adolescentes y lo deja en manos de las familias sin muchas herramientas, porque si las infancias y las adolescencias no lo pueden usar en ese espacio, porque está claro, no importa si hay o no sanción, como decía, yo acuerdo que el directivo puede decir, bueno, te quedas expulsado, porque ahora para mí es sanción esto, ¿no? Y eso lo deja también a, bueno, que escuela, cada escuela decidirá cuál es la sanción. Pero lo que quiero decir es, quizás el punto es a dónde está el foco de la regulación. Yo no creo que la prohibición tenga efectos en estos puntos tan importantes. Yo quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo en que es importante pensar en factores que afectan a la salud mental de nuestras infancias y adolescencias. Eso es indudable. Lo que yo quiero decir es que quizás esto nos puede servir como la apertura para meternos de lleno a ese tema, mientras pensamos también cuál puede ser la función del Estado, pues en la regulación de eso, y quizás el doctor aquí es donde mejor puede hablar. Lo digo yo desde
usuaria, pero también desde una persona que acompaña infancias y adolescencias o que estudia estas temáticas, ¿no? A ver, una pregunta que estaba en el aire, porque parecería ser que voy a usar un término que han usado en algunos de los movimientos liberales de las últimas épocas, y ahorita va a entender por qué le digo que se ha usado en ese sentido. Hay una calle, lo voy a poner así, usted va caminando por una calle, y esa calle dicen que hay violadores y acosadores y pederastas. Y Carlos Rentería suele ir a esa calle o suele pasar por esa calle. ¿Por qué? Porque hay cosas en esa calle que no necesariamente tienen que ver con este tipo de personas que pues le llaman la atención o que lo vuelven usuario de esa calle. Va a una tienda de conveniencia, va a una tienda de videojuegos, etcétera. Y hay gente ahí que usa esa calle para hacer cosas que no están de acuerdo con la normatividad o cometer delitos. ¿No le parece, doctora, que a veces la prohibición en ese sentido es cierra la calle? Porque ahí se cometen delitos. Y entonces restringe mi libertad de poder transitar por esa calle. Y a veces yo me siento revictimizado, porque yo soy la víctima de los delitos que se cometen ahí. Y en vez de sacar a quienes cometen los delitos de las redes sociales, sancionan a la víctima con otras cosas que encuentra en esa calle que sí son de su agrado o que sí son de su conveniencia o que sí son inclusive el ejercicio de un derecho. Yo me quiero suponer que en esa calle está el acceso a mi escuela y en esa calle está el acceso a una biblioteca y en esa calle está el acceso a una estación de radio donde yo puedo hablar. Por poner 3 ejemplos de los 3 derechos a los que yo tengo acceso, por poner ahora en el símil de las redes sociales. Parecería ser que el culpable es la víctima. Y entonces, pues no vayas y cierra la calle, ¿no? Sí, yo lo que quiero decir es que también nos estamos como desviando del foco de que estas generaciones no van a poder estar afuera del uso de las tecnologías, nos guste o no. Y que quizás el debate va a ser cómo va la brecha en términos del acceso a las mismas oportunidades en estas generaciones, ¿no? ¿Qué tanto acceso tiene? Porque podemos decir que muchos tienen celulares, pero no, nos pasa incluso en la universidad, no todos tienen crédito, ¿no? Y dependen del Wi-Fi. ¿Cómo estamos en ese sentido como sociedad? Entonces, lo que yo quiero decir es que es una enorme oportunidad de pensar tal cual a qué están expuestos y cómo regular eso y a cómo lo van a usar. Porque también es una herramienta para el desarrollo futuro en el término de lo que vamos viendo que va a ser su desarrollo laboral incluso. Doctor, a ver, la doctora toma un tema que es bien interesante. Yo leía efectivamente que hay una serie de datos estadísticos, este no es un estudio, es un dato estadístico, que los delitos que se cometen a través de redes sociales están cargados efectivamente del lado de los menores y del lado de los adultos mayores. Curiosamente, se podría interpretar que son las personas que tienen menos habilidades para el uso de las redes sociales. Entonces, parecería ser que al no tener una capacitación digital o lo que ahora le llaman alfabetización digital, pues son sujetos precisamente de estos delitos. Lo que plantea el gobierno del Estado, en las otras 2 leyes que sí dicen no entren a las redes sociales niños menores de 13 años, que por cierto ya está, ¿no? Ahorita vamos a tocar ese tema. Y que pudiera parecer que se me fue el avión, perdón. ¿En qué estaba? De que ya están las regulaciones generales. De las personas adultas mayores, niños. Porque parecería ser que no hay una alfabetización digital, ¿sí? Y yo creo en la alfabetización digital, porque si no les damos la capacidad, pues me decía, por ejemplo, algunos de los adolescentes, voy a llegar a los 18 años, imagínate ahorita voy a llegar a los 18 años y mi papá no me dieron permiso, y a los 18 años me voy a enfrentar con un mundo que no conozco, ¿no? ¿Qué medidas pueden tomar en el caso, por ejemplo, aquí de la universidad, de las preparatorias, de quienes están en esta edad, para a través del sistema educativo contribuir a ese tema que es la alfabetización digital? Yo creo que este es un gran tema porque sí, efectivamente, si ponemos estos ejemplos de las poblaciones vulnerables, pues vemos que a veces requieren alfabetización digital para el uso, para el manejo técnico, para el acceso. Las personas adultas mayores, pues eventualmente no saben ni siquiera cómo accesar a determinados espacios. Pero la alfabetización va más allá de eso.
La alfabetización digital me va a preparar para el uso técnico, para poder interactuar con esa interfase que tengo frente a mí y poderlo hacer con una competencia técnica de uso, pero sobre todo la alfabetización digital lo que te da es la conciencia de estar en un espacio público. El ciberespacio es otra dimensión del espacio público. Por eso los niños sí tienen este derecho a la información, a las TICs, pero también tienen derecho a un espacio público libre de violencia. Y en ese sentido debemos garantizar que ese espacio público esté libre de estos riesgos. Es responsabilidad del Estado, de las escuelas, de los padres, pero también de los usuarios. Y lo que da la alfabetización digital es también de que yo esté consciente de mi autocuidado, porque hay muchas cosas en donde no me va a poder cuidar nadie. Por más que prohíban y restrinjan, pues voy a acceder, si me empeño en acceder, voy a crear un perfil falso, voy a entrar. Pero yo tengo que estar consciente del autocuidado, lo mío. Estar consciente de cómo operan estos delincuentes digitales, qué tipo de rutinas, mecanismos y a qué códigos apelan. Y luego la importancia de la privacidad de los datos, la importancia de mi perfil público, la importancia de qué hacer público y qué reservar para mi ámbito privado. Y eso requiere de alfabetización digital en todos los momentos de la formación del sujeto, desde primaria, secundaria, incluso en la universidad hoy en día. Necesitamos, no solo los adultos mayores son sujetos de muchas extorsiones y muchos fraudes, pero no solo le pasa a los adultos mayores, también hay otras personas, incluso con niveles profesionales importantes, que también han sido víctimas, porque les ha faltado esta concientización acerca del riesgo que uno corre estando ahí. Ahora, la pregunta de los 64,000 diría don Pedro Ferriz. ¿Sí es posible técnicamente que las plataformas... Voy a hacer una pequeña introducción. Dice la iniciativa que manda la Federación y la propia que mandó aquí en el Estado. Están prohibidas las redes sociales para menores de 13 años. Y con permiso de los papás, de 13 años hasta la mayoría de edad. Técnicamente, creo yo, y ahora me puede sacar del error, de que para que una red social pueda realmente garantizar que el que se está dando de alta no es un menor de edad, o es una persona que no tiene por ley acceso a las redes, debería tener la red social acceso a ciertos datos, como son los datos biométricos. ¿Por qué digo los datos biométricos? Porque la mayor base de datos que dice que tú eres tú, la tiene, por ejemplo, el SAT, y el SAT solamente tiene la certeza de que somos los que somos y somos quienes somos por los datos biométricos. ¿Cuáles son los datos biométricos? El rostro, las huellas digitales, el iris, etcétera, ¿no? ¿Puede sin estos datos una red social verificar que realmente no son menores de edad o a fuerza los necesita? No, yo creo que el control total va a ser difícil. Decir que vamos a evitar que cualquier niño que se empeña en tener un perfil no lo pueda hacer, yo creo que es difícil. Pero sí puede dificultarlo de manera considerable, como para que una gran cantidad de adolescentes o de niños pues vean más restringido ese acceso laxo que ha sido Internet. El problema con Internet, y por eso cala tanto la palabra prohibir, es que desde que inició en Estados Unidos, desde que las escuelas, universidades californianas empezaron a experimentar con una gran red mundial y desde que se inventó el WWW, pues tuvimos en el imaginario que era un espacio libre, que era además un espacio ciudadano y que además uno podía decir lo que fuera y ahí nadie nos podía limitar. Y además nadie lo regula, no le pertenece a nadie, los gobiernos no se pueden meter. Bueno, ese imaginario perdura hasta nuestros días, porque todavía los discursos son de, no, pero si son mis redes, pero si yo puedo, entonces ¿dónde vamos a ir a parar si además controlan el ciberespacio? Pues es que el problema es que, dada la evidencia de todos los usos excesivos de Internet, ahora vamos de regreso. Nada más hay que ver cómo está la Comunidad Europea. Francia lo prohíbe. Francia directamente prohíbe el uso de teléfonos celulares. Países como Suecia, como Finlandia, sí han entendido que hay un mejor aprovechamiento cuando no está el celular presente. Hay otros países que están en regulaciones intermedias, como Alemania, ¿no?, que reconoce el problema, que deja a criterio de las escuelas y de los centros educativos la regulación.
California lo prohíbe. ¿Sí me explico? ¿Por qué lo prohíbe? Pues porque estamos de regreso, porque esta idea de la libertad plena no funcionó. Internet no era eso utópico que pensábamos, está lleno de riesgos y una de las cosas que más se está demostrando es el nivel de atención que tienen las personas hoy en día. Y es similar a 5 segundos. Y esto el neuromarketing lo ha probado, lo ha estudiado, porque les interesa vender más y que su publicidad sea más efectiva. Que ha demostrado que si tú no atrapas a la gente en los primeros 5 segundos, tu contenido no va a tener éxito. Cuando tenemos tan poco nivel de atención, todo el pensamiento complejo se afecta. Porque entonces nos cuesta trabajo comprender lo que leemos, nos cuesta trabajo procesos cognitivos subjetivos, de abstracción, de deliberación, de debate, porque no tenemos ese nivel de atención. Y eso sí es muy acreditable a las redes sociales. Nada más hay que ver estudios longitudinales que sí se hacen, es el nivel de inteligencia de las generaciones. Cada generación iba siendo más inteligente que su anterior generación. Esta no. Esta no es más inteligente que la anterior, que la que no tenía redes sociales. Bueno, algo nos está diciendo ese tipo de datos, ¿no? Voy a quedar con el dato de la doctora de ya no sé qué es causa y qué es efecto, ¿no? Si es precisamente porque no llegan a ese estándar que están en las redes sociales, o las redes sociales es porque da este efecto, ¿no? No se sabe qué fue primero. Arturo, conspiranoicos. ¿Y por qué yo? Conspiranoicos. Dicen, esto es una cortina de humo. Manda una iniciativa al Congreso de la Unión que no va a trascender, porque pues, efectivamente en los medios nacionales no lo han retomado. Parecería ser que dice, bueno, de 13 a 14 ya las redes ya lo tienen prohibido, las redes lo tienen 13, él lo propone y lo sube a 14. Le da lo que se dice políticamente el chanfle a través de su senador favorito, con lo cual parecería ser que se mete en la contienda. Te estoy explicando, dando el contexto conspiranoico, ¿no? Le da el chanfle a través de su senador favorito y se mete en la contienda interna del PAN. Parecería ser que intenta levantar una imagen de un gobierno que empiezan a cuestionar por otro tipo de medidas aquí en el Estado. Y de lo único que resulta algo concreto es lo que tú nos hiciste favor de poner en las manos, que es el acuerdo. ¿Sí está, en tu opinión, esta iniciativa o esta medida para volverse una política pública o simplemente es para levantar la imagen del gobierno del Estado? Pues mira, ojalá dé para que se vuelva una política pública, porque sí es un tema de preocupación. Yo comparto todos los argumentos que acaba de esgrimir el doctor Sergio, desde luego también la doctora, pero creo que en el ámbito del contexto político que hay en el Estado, sería bueno que no solo sea una cortina de humo. Desde luego, Carlos, siempre la agenda política, y el doctor lo conoce mejor que yo, pues está marcada por una serie de intereses de carácter político y de intención electoral. Pero creo yo que en este contexto, pues el Partido Acción Nacional en Querétaro tiene muchos retos y que desde luego, pues esto le podrá abonar o no, pues a lo mejor le abona para estar en la discusión. Yo sí lo vi movido un poco a nivel nacional el tema. Yo sí lo vi en algunos medios, lo seguí porque es un tema que me gusta mucho y me interesa. Creo que sí le da para, pues sí, desviar del tema, ¿no? Hay un tema que yo creo que lamentablemente, y digo lamentablemente porque la discusión política se vuelve cada vez más visceral, más emocional, como bien lo decía el doctor Sergio. O sea, las discusiones son más instintivas y menos, digamos, pensadas, ¿no? Entonces creo que el tema político en Querétaro pues está dando de sí por cualquier cosa y que iniciativas muy buenas, que a mí me parece muy buena una iniciativa de esta naturaleza, se pueda perder por un interés político. Yo creo que aquí hasta la oposición debería agarrar la bandera y meterse a regular, Charlie, porque el tema de las redes sociales, y regreso un poco al tema del Estado, o sea, ¿cómo le dejamos a las redes sociales la potestad de regular las cosas? Es increíble. Entonces, y yo coincido con la doctora, hay que entrar en la regulación. Más que una prohibición, es una regulación, Carlos. No la vas a poder prohibir en términos generales, va a ser muy complejo. Pero sí hay que regular. O
O sea, este es tema de los troles, por ejemplo, ¿no? Cómo hay gente que lastima muchísimo con el uso de esos perfiles falsos, por ejemplo, ¿no? Y más a una población totalmente vulnerable. O sea, sí yo le veo un tinte político que lo pueden aprovechar los azules. Yo creo más bien que deberían de ponerse más duchos ahí en el tema de la agenda política, porque los guindas les están ganando mucho la discusión en temas políticos y públicos, y que este tema podría tener mucho más capitalizable electoralmente. O sea, es una muy buena idea, es un buen tema, pero creo que no lo han sabido explotar. Yo me despediría el programa con esta reflexión. Todas las buenas ideas que pretenden incluir a la sociedad antes de presentarse se consultan. Cuando realmente tenemos la imperiosa necesidad como gobierno de generar una política pública, se hacen foros, se hacen consultas, se escucha a los expertos y después de ello, ¿sí? Y a los niños y a los niños, y después se presenta la iniciativa. Me parece que aquí empezó al revés y parecería ser que después los actos que está tomando el gobierno del Estado son solamente para justificar una decisión que ya tiene tomada. Pero desde luego la mejor opinión la tiene usted. Muchas gracias por su presencia. Este tema da para mucho más, pero nos vemos en la próxima sesión de su programa En Voz Alta.